Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué la gente se pone adicta? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes un descubrimiento que hice. Todos los días estoy investigando, buscando cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el metabolismo, y estoy convencido de que siempre tengo algo que aprender. Y aprendí algo y lo quiero compartir con ustedes, porque es algo útil de saber. Quiero explicarles por qué, efectivamente, por qué, la razón de por qué una persona puede terminar con una adicción. No estoy hablando ahora del mecanismo de lo que pasa adentro, que tengo otros videos que lo explican, pero quiero explicarles el por qué. Si uno sabe el porqué de algo, uno lo puede evitar. Voy un momentito a la pizarra. Estudiando el metabolismo por los últimos 25, 27 años, yo empecé en el año 1988 a estudiar el metabolismo, han pasado muchos años. Buscando, encontré que parte del problema con la medicina es que todo lo hace muy complejo. A veces usted oye a un médico hablarle, los médicos hablan muy bien, pero a veces hablan para otro médico. Entonces, tienen el conocimiento, pero se les hace difícil ponerlo en un nivel donde cualquier persona lo pueda entender. A mí me gusta entender algo, aunque sea complejo, y tratar de ponérselo a ustedes sencillo. Porque una persona puede entender algo, aunque no tenga una educación académica, siempre y cuando que tenga suficiente simpleza, sencillez, como para que se le pueda entender. Entonces, el cuerpo humano es una maravilla. Mientras más yo trabajo con esto, que ya voy a cumplir 20 años corridos de trabajar con cuerpos, con personas que tienen cuerpos, ¿no? Es una maravilla de la creación. Mientras más lo miro y más aprendo de esto, pues más me maravillo de la maravilla de la creación. ¿Qué pasa? El cuerpo humano, lo que descubrí es que tiene dos necesidades, solamente dos necesidades. Es un organismo extremadamente sencillo de entender, es complejo en sus partes, es complejo en su interacción de los órganos y demás, pero es extremadamente sencillo desde el punto de vista de sus necesidades. El cuerpo humano no tiene nada más que dos necesidades, dos. Sencillo. La primera necesidad que tiene el cuerpo humano, la primera, es energía. El cuerpo humano necesita energía. Por eso cuando su cuerpo no tiene suficiente energía, le pide dulce, usted se siente cansado, cansada, a veces uno puede estar tan cansado que entonces duerme mal. Cuando uno no tiene energía, se pone intolerante, las emociones se ponen a flor de piel. La gente que está sin energía, se le afecta todo, las emociones, las actitudes, todo, ¿no? Entonces, el cuerpo humano necesita energía. Esa energía la saca del metabolismo. Porque ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es todo lo que pasa dentro de su cuerpo para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. Eso es el metabolismo. El metabolismo obviamente ocurre, ¿verdad?, dentro de la célula, donde está esa parte que se llama la mitocondria. Aquí entran los carbohidratos, las grasas, las proteínas, el oxígeno, y ahí se crea esta sustancia que se llama ATP, que quiere decir adenosine trifosfate, que es trifosfato de adenosina, que es en efecto la energía química del cuerpo, ¿okay? Cuando una persona tiene mucho ATP, pues tiene mucha energía y adelgaza con facilidad y no se cansa. Cuando una persona tiene poca energía, arrastra el cuerpo, está cansado y la única energía que le queda es como para ver la televisión, ver una novela, algo así, ¿no? Así que básicamente el tema del metabolismo tiene que ver con el tema de la habilidad del cuerpo de producir energía. ¿Qué pasa? La energía es una de las necesidades principales del cuerpo humano. Cuando falla la energía, pues falla la salud, falla el balance hormonal, falla el sistema nervioso, falla todo. Si falla la energía, si falla lo que mueve la máquina, si mueve el organismo, falló todo, ¿ok? Así que yo me dedico a trabajar con el tema de energía, de cómo crear
un metabolismo eficiente en vez de un metabolismo lento para que la persona tenga energía y entonces pueda tener salud. Ahora, hay una segunda necesidad que es la única otra que tiene el cuerpo. La otra necesidad que tiene el cuerpo humano es sensación. El cuerpo humano tiene necesidad de sensación, sentir. O sea, ¿cómo uno puede experimentar la vida si no la siente? ¿Cuál es el placer de hacer algo si uno no lo puede sentir? O sea, que el cuerpo humano, porque tiene un ser espiritual dentro, necesita sensación. Así que necesita energía, que la da el metabolismo, y necesita sensación. Ahora, algo que descubrí estudiando el tema del metabolismo del cuerpo humano es que la energía, la sensación principal que el cuerpo necesita, que pide, está en dos partes. Está aquí, en la boca, y está aquí, que es en el área genital, en el área sexual. ¿Okay? Estas son las dos áreas principales, pero que profundizando en el tema, porque me gusta entender las cosas en su esencia, ¿no? Descubro que la investigación demuestra que en la boca y todo lo que tiene que ver con la sensación de sabor, de gusto, de dulzura y demás, hay 8 veces más nervios enervando y dando sensación en la boca que en otras partes del cuerpo. Y en el área sexual también hay 8 veces más. O sea, que curiosamente las dos áreas donde el cuerpo concentra su sensación son la boca y el área genital. Obviamente eso tiene que ver con el diseño divino, porque la boca, tener mucha sensación, garantiza de que el cuerpo va a comer y va a perdurar la raza. Y la parte sexual, pues tiene que ver con la reproducción, si no, no estaríamos en el planeta. O sea, que en el diseño divino está que hay mucha más sensación, 8 veces más en la boca y mucha más sensación en el área sexual, el área genital. Ok, ahora, yo no voy a hablar de esto porque este área no es nada mía. Les voy a hablar de esta, ¿ok? La razón del por qué una persona fácilmente queda adicta al azúcar, al pan, a la harina, es porque da mucha sensación, y como el área de la boca, el área de comer, está tan enervada, 8 veces más nervios están ahí proveyendo impulso, proveyendo sensación, pues obviamente la gente muere por la boca. Usted ve algo que le gusta y automáticamente empieza a babear. Ya el cuerpo le está dando el presagio del sabor y del disfrute que va a tener ahí. Ahora, hablando de eso, de la sensación, si usted se encuentra que está adicto a la boca, lo que tiene que hacer es ver el episodio 829 de Metabolismo TV, que se llama El fin de la adicción a los carbohidratos. Si usted hace lo que dice ese episodio, usted rompe la adicción. Así que ahí se puede liberar de esa adicción. Nadie puede adelgazar ni mantener la salud si está adicto al dulce, al pan, a la harina, lo que sea. Ahora, hablando nuevamente de ese tema de la sensación, tengo una buena noticia para ustedes. Voy aquí un momentito a explicárselo. Fíjense, por muchos años he visto que las personas adelgazan, leen el libro El Poder del Metabolismo, adelgazan 45, 50, 100 libras, leen el libro de diabetes, ven los episodios de Metabolismo TV, y tengo miles de diabéticos que ya no usan insulina, otros que le quitaron el medicamento para la alta presión, inclusive tengo diabéticos que estaban impotentes, que el pajarito salió cantando, porque el cuerpo se rehabilita. Cuando usted rehabilita el metabolismo, lo rehabilita todo. Ahora, para vencer el tema de la adicción por la boca, que es lo que deja presa a una persona y le hace perder toda su ganancia y su salud, pues hay que buscar soluciones. Tengo una solución para ustedes, algo nuevo que les voy a anunciar. Esto es un día donde estoy así celebrando, ¿no? Se acaba de terminar y se está imprimiendo y ya próximamente sale mi nuevo libro. Es el libro de recetas, El Poder del Metabolismo. Esto es una maravilla. Son recetas hechas al estilo de la dieta 3x1, son sabrosas, y estamos hablando de que es un libro completamente a colores, con recetas comprobadas sabrosas. Llevamos unos cuantos años
preparando este trabajo, recibiendo sugerencias de personas que han logrado desarrollar recetas sabrosas. Aquí hay de todo. El área de los postres es para morirse. Es para morirse. O sea, que ahora usted va a poder tener sus postres, sus delicias, sus comidas sabrosas sin sufrimiento y le puede dar sensación, placer y gusto a ese área de ahí, y combinado con la información de Metabolismo TV, no tiene usted por qué quedar adicto o adicta, porque no vamos a usar azúcar, vamos a tener el sabor, el dulzor natural, pero sin usar azúcar ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, les invito a que ya se vayan preparando para tener el libro Recetas del Poder del Metabolismo. Está ahora mismo, ya empezó la preventa en Amazon. Si usted va a amazon.com, ahí ya está la preventa, puede buscar Recetas del Poder del Metabolismo, lo puede ir separando, ya sale, va a estar disponible en unas 4 a 8 semanas, pero ya usted puede irlo separando porque tenemos tanta y tanta demanda de este libro que lo estaban esperando tanto, que ahora mismo estamos teniendo que aumentar las órdenes de reproducción de libros, de imprenta, para poder cubrir con la demanda. Así que les invito a esto, y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.